It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio, existe una brecha misteriosa que ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre este período, conocido como los años ocultos de Jesús, que abarcan su vida desde los 12 hasta los 30 años. Aunque sabemos que fue criado en Nazaret, las Escrituras permanecen en silencio sobre los eventos específicos que moldearon su vida y carácter. Este silencio genera numerosas preguntas. ¿Dónde estuvo Jesús durante este tiempo? ¿Qué aprendió y cómo influyeron estas experiencias en su misión divina? Estos años de silencio, sin embargo, están llenos de posibilidades teológicas. En Lucas capítulo 2, versículo 52, encontramos una breve mención. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta única frase sugiere un periodo de crecimiento espiritual y personal, pero deja abierta la pregunta de cómo ocurrió esto. ¿Qué entendemos por crecer en sabiduría cuando hablamos del Hijo de Dios? Es este misterio lo que alimenta tanto la imaginación de los estudiosos como de los fieles. La tradición cristiana ofrece algunas pistas indirectas. A lo largo del Nuevo Testamento observamos el profundo conocimiento de Jesús sobre la ley de Moisés y los profetas. Esto implica que, aunque no haya registros bíblicos detallados, podemos imaginar que Jesús pasaba largas horas estudiando y meditando en las escrituras judías, posiblemente con los rabinos de su aldea. Sin embargo, esto es solo un vistazo de lo que podría haber sido su vida cotidiana. Más allá de la especulación teológica, existen teorías que sugieren que Jesús podría haber viajado fuera de Nazaret durante estos años. Algunas tradiciones apócrifas indican que podría haber estudiado en regiones como Egipto o incluso en India, donde habría entrado en contacto con otras culturas y tradiciones espirituales. Aunque estos relatos no son ampliamente aceptados en la tradición cristiana, reflejan el deseo humano de llenar los vacíos de esta parte de la vida de Jesús. Estos años ocultos ofrecen un vasto terreno para la especulación y la reflexión. Lo que sabemos es que cuando Jesús emerge para su ministerio público, está completamente preparado para enfrentar los desafíos que le esperan. ¿Cómo se preparó durante estos años? Sigue siendo uno de los grandes misterios de la fe cristiana, invitándonos a explorar, cuestionar y reflexionar sobre el desarrollo espiritual que se desarrolló lejos de los ojos del mundo. La brecha existente entre la infancia y el inicio del ministerio de Jesús plantea muchas preguntas, y las Escrituras, curiosamente, hablan poco sobre este intervalo. La Biblia nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús, su huida a Egipto y su visita al templo a los 12 años, como se registra en Lucas capítulo 2, versículo 46. Pero ¿qué ocurrió después de eso? ¿Cómo fue su vida entre los 12 y los 30 años, cuando finalmente fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó a predicar? Esta ausencia de detalles crea una sensación de misterio, casi como si la vida de Jesús hubiera pasado desapercibida hasta que emergió como el Salvador. A lo largo de los siglos, han surgido muchas teorías tratando de responder a estas preguntas. Sin embargo, la Biblia, nuestra principal fuente, permanece en silencio, dejando que la imaginación y la tradición llenen los vacíos.
Este silencio en sí mismo puede ser visto como una elección divina, que incentiva la fe y la búsqueda de respuestas a través de la espiritualidad y no solo del conocimiento académico. Una de las interpretaciones más aceptadas es que Jesús pasó estos años en Nazaret, viviendo una vida sencilla y discreta, probablemente trabajando junto a su padre adoptivo, José, como carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3, menciona esto cuando la gente del pueblo pregunta, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Esta evidencia nos da una idea de su vida cotidiana, rodeado de trabajo manual, aprendizajes familiares y una profunda conexión con la vida comunitaria. Por otro lado, las narrativas apócrifas, aunque no canónicas, ofrecen versiones alternativas de estos años silenciosos. Algunos textos mencionan que Jesús habría realizado milagros durante su juventud. Otros hablan de viajes misteriosos que lo moldearon como figura espiritual. Estas historias apócrifas no son aceptadas por las principales doctrinas cristianas, pero muestran cómo este período despierta una curiosidad incansable en quienes desean conocer todos los detalles de la vida del Mesías. Sin embargo, lo que la Biblia elige no contar también nos enseña algo profundo sobre la espiritualidad de Jesús. Los años silenciosos pueden reflejar el aspecto humano de su vida, donde él, como cualquier otro ser humano, experimentó el crecimiento, el aprendizaje y la preparación para su misión divina. Estos años silenciosos, en su misterio, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios períodos de preparación y crecimiento espiritual. ¿Qué significa crecer en sabiduría y gracia, como se menciona en Lucas capítulo 2, versículo 52? Este versículo encapsula la esencia del crecimiento de Jesús, pero no detalla los eventos específicos que contribuyeron a su desarrollo personal y espiritual. Nazaret, su ciudad natal, era un lugar modesto, sin mucha relevancia política o económica, pero es allí, lejos de los grandes centros, donde Jesús fue moldeado. Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea, era un lugar impregnado de las tradiciones judías. Jesús, siendo judío, habría sido educado en las leyes y profecías, aprendiendo la Torá desde una edad temprana. Es fascinante imaginar a Jesús, a un niño, sentado entre los sabios, debatiendo y aprendiendo sobre las Escrituras, como ocurrió durante su visita al templo, descrita en Lucas capítulo 2, versículo 46. Sin embargo, su aprendizaje no se limitaba al conocimiento intelectual, también estaba creciendo en gracia, lo que indica una formación espiritual profunda. La vida de Jesús en Nazaret probablemente incluyó prácticas cotidianas como la oración y la observancia de festividades judías, como el Sábat y la Pascua. Este contexto cultural y religioso proporcionó la base ética y espiritual, que más tarde se manifestaría en sus enseñanzas. Sus padres, María y José, desempeñaron un papel fundamental en este proceso, transmitiéndole los valores de la fe judía y del amor al prójimo. Además de la sabiduría religiosa, Nazaret también le ofreció a Jesús una perspectiva única sobre las dificultades de la vida cotidiana. Como carpintero, aprendió la importancia del trabajo manual y la responsabilidad. Esta experiencia lo conectó profundamente con las personas humildes y trabajadoras de su comunidad, moldeando su mensaje futuro de empatía y compasión. El hecho de que Jesús eligiera a un grupo de pescadores y trabajadores sencillos como sus primeros discípulos refleja la importancia que le daba a la vida sencilla y al trabajo honesto. El silencio de las Escrituras sobre estos años también nos enseña la importancia de los períodos de preparación. Así como Jesús pasó años en silencio, creciendo en sabiduría y gracia, nosotros también tenemos momentos en nuestras vidas donde el aprendizaje y el crecimiento ocurren lejos de los reflectores. Nazaret no era solo el escenario de su infancia, sino también el suelo fértil donde su sabiduría y compasión comenzaron a florecer.
Desde el nacimiento milagroso de Jesús hasta su huida a Egipto, los primeros años de la vida del Salvador están llenos de simbolismo y cumplimiento de profecías. El nacimiento en Belén, como predijo el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ya anunciaba el papel singular que Jesús desempeñaría en la historia de la humanidad. Cada evento de su infancia parece resonar con las palabras de los antiguos profetas, construyendo una narrativa que culminaría en su vida pública y sacrificio. La huida a Egipto, descrita en Mateo capítulo 2, versículos 13 a 15, es otro episodio cargado de simbolismo. Así como el pueblo de Israel huyó de la esclavitud en Egipto, Jesús también buscó refugio en ese país. Este acto de exilio y retorno refleja el éxodo del pueblo judío y se ve como una conexión directa entre la vida de Jesús y la historia de salvación de Israel. Jesús, como el nuevo Moisés, traería liberación no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Aunque el Evangelio de Lucas relata solo un episodio de la infancia de Jesús, su visita al templo a los 12 años, esta escena es emblemática. Al ser encontrado entre los maestros, Jesús ya demostraba una sabiduría impresionante, cuestionando y aprendiendo. Su respuesta a María, registrada en Lucas capítulo 2, versículo 49, «¿No sabíais que me es necesario estar en los negocios de mi Padre?», revela la conciencia precoz de su misión divina, un tema central que resonaría a lo largo de su vida. Estos primeros eventos de la vida de Jesús están llenos de significado espiritual. No solo cumplen profecías, sino que también preparan el terreno para su ministerio. La huida a Egipto, el regreso a Nazaret y la visita al templo revelan que incluso en su infancia Jesús estaba involucrado en una misión mayor. Cada detalle apunta al papel de Jesús como el Mesías prometido, cuya vida cumpliría el plan de Dios para la redención del mundo. Así, la infancia de Jesús, aunque breve en las Escrituras, lleva un peso simbólico que se entrelaza con toda la tradición profética de Israel. Estos primeros años nos recuerdan que desde el principio la vida de Jesús fue guiada por la mano divina, con eventos y decisiones que ya anunciaban la grandeza de su misión. Incluso cuando aún era niño, su presencia ya estaba transformando el curso de la historia. Frente al vacío en las Escrituras sobre los años ocultos de Jesús, As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. No es sorprendente que hayan surgido varias teorías y leyendas a lo largo de los siglos. Muchos textos apócrifos intentaron llenar este vacío, ofreciendo historias que, aunque fascinantes, no fueron incluidas en el canon bíblico. Estos relatos nos presentan un Jesús que incluso en su juventud ya realizaba milagros y vivía situaciones extraordinarias, pero también enfrentaba desafíos que lo acercan a nuestra humanidad.
Uno de los textos apócrifos más conocidos es el Evangelio de la infancia de Tomás, que narra episodios de la infancia de Jesús. En uno de estos relatos, el niño Jesús crea pájaros de barro y les da vida con un simple soplo. Aunque estas historias fueron rechazadas por la Iglesia primitiva, revelan el deseo de las comunidades antiguas de comprender más profundamente los años ocultos de Jesús, llenando los vacíos con historias que resaltan tanto su divinidad como su humanidad. Otras leyendas sugieren que Jesús podría haber viajado a lugares lejanos, como la India o el Tíbet, donde habría aprendido de maestros espirituales. Estas teorías, aunque desacreditadas en su mayoría por los estudiosos cristianos, siguen fascinando a aquellos que buscan una comprensión más universalista de Jesús. Estas tradiciones pueden verse como reflejos del deseo humano de ver a Jesús como un ser que trasciende las barreras culturales y geográficas, más allá de las narrativas milagrosas. Algunas historias apócrifas también retratan a Jesús como un niño travieso que aprendía a controlar sus poderes divinos. En uno de estos episodios, mata accidentalmente a un compañero de juegos, pero luego lo resucita. Aunque estas historias pueden parecer fantasiosas e incluso polémicas, reflejan la complejidad con la que los primeros cristianos lidiaban con la doble naturaleza de Jesús, completamente divino y completamente humano. Estos textos apócrifos, aunque no aceptados por la tradición canónica, nos invitan a reflexionar sobre la multiplicidad de interpretaciones de la figura de Jesús a lo largo de los siglos. Plantean preguntas importantes sobre lo que significa ser divino y humano al mismo tiempo. Más que meras curiosidades, estas narrativas ofrecen una oportunidad de reflexión sobre la formación espiritual de Jesús, arrojando luz sobre un período que sigue siendo uno de los mayores misterios de la fe cristiana. La relación entre la humanidad y la divinidad de Jesús siempre ha sido uno de los mayores misterios teológicos del cristianismo. Durante los años silenciosos de su vida, esta cuestión se vuelve aún más intrigante. ¿Cómo experimentó Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, el crecimiento, el aprendizaje y la vida cotidiana en Nazaret? Aunque los evangelios no ofrecen detalles sobre esos años, el Nuevo Testamento revela en varios pasajes la tensión entre estas dos naturalezas, como en Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, donde Pablo describe que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta idea de vaciarse a sí mismo es fundamental para entender cómo Jesús vivió sus años ocultos. Él, siendo divino, eligió experimentar la vida como un ser humano común. Durante ese tiempo, no realizó milagros ni grandes señales, sino que creció, trabajó y aprendió como cualquier otra persona. Este silencio sobre sus acciones milagrosas en esos años puede verse como parte de su humildad y paciencia al esperar el momento adecuado para revelar plenamente su divinidad. La humanidad de Jesús durante ese período se enfatiza por las circunstancias simples de su vida en Nazaret. Era conocido como el hijo de un carpintero, como se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 55. Un hombre común en una pequeña ciudad sin gran prestigio. Sin embargo, incluso en esta simplicidad, Jesús era plenamente consciente de su misión divina. El equilibrio entre su naturaleza humana y divina es algo que ha fascinado a los teólogos durante siglos, y esos años silenciosos nos dan un vistazo de cómo esta dinámica se manifestaba en su vida cotidiana. Al reflexionar sobre este equilibrio, podemos ver que Jesús eligió experimentar plenamente lo que significa ser humano. Pasó por momentos de duda, cuestionamiento y reflexión como cualquier otro ser humano.
Esto se evidencia en momentos posteriores de su vida, como en la tentación en el desierto, donde después de ayunar durante 40 días, enfrentó las mismas tentaciones que cualquier persona enfrentaría, como se relata en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Estos eventos muestran que, aunque era Dios, Jesús conocía las debilidades y los desafíos de la vida humana. Esta convivencia entre su humanidad y divinidad en los años ocultos también nos enseña sobre nuestro propio camino espiritual. Jesús, aunque divino, pasó por un proceso de crecimiento y aprendizaje, lo que nos invita a abrazar nuestra humanidad con humildad y a reconocer que el crecimiento espiritual es un camino continuo. Así, estos años no documentados de Jesús se convierten en una fuente de inspiración, recordándonos que la divinidad también se revela en la vida cotidiana y en las experiencias humanas más simples. Durante los años de silencio, es probable que Jesús emprendiera una profunda búsqueda espiritual. Aunque las Escrituras no ofrecen muchos detalles, podemos inferir que estos años estuvieron marcados por momentos intensos de reflexión, meditación y conexión con Dios. La idea de que Jesús, desde joven, buscaba una comprensión más profunda de su misión y de su relación con el Padre es una constante en su ministerio posterior. Un momento que refleja esta búsqueda espiritual es el episodio en el templo, narrado en Lucas capítulo 2, versículos 46 a 47, cuando Jesús, a los 12 años, estaba entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Este evento nos da una idea de que Jesús ya estaba inmerso en un proceso de autodescubrimiento y conexión con los misterios divinos. Aunque solo podemos imaginar los detalles, es posible que Jesús tuviera momentos de profunda oración y meditación, algo que se manifestaría claramente en su vida adulta, como vemos en Marcos capítulo 1 versículo 35, donde se menciona que se retiraba a lugares solitarios para orar. Estas prácticas espirituales pueden haber comenzado mucho antes de su ministerio público, durante su juventud, en Nazaret. Además de la oración, la vida de Jesús como judío devoto también habría incluido la observancia rigurosa de las festividades y prácticas religiosas de su fe. Desde joven, habría participado en la Pascua, el Shabbat y otras tradiciones judías que más tarde resonarían en sus enseñanzas. Esta conexión con la cultura y la religión de su pueblo fue crucial para la formación de su mensaje, que aunque trascendía el judaísmo, estaba profundamente arraigado en las escrituras y tradiciones del Antiguo Testamento. Esta búsqueda espiritual de Jesús nos enseña sobre la importancia del silencio y la preparación en nuestra propia vida de fe. Así como Jesús pasó años de su vida lejos de los ojos del mundo, en profunda reflexión y crecimiento espiritual, nosotros también estamos llamados a cultivar esos momentos de introspección, donde el encuentro con Dios ocurre en la quietud del alma. Estos años ocultos, por lo tanto, son una invitación a buscar lo sagrado en lo cotidiano y a reconocer que el crecimiento espiritual es un proceso constante. Aunque los evangelios canónicos no mencionan milagros realizados por Jesús durante su infancia o juventud, algunos textos apócrifos incluyen relatos de hechos extraordinarios atribuidos a él en este período. Uno de esos textos, el Evangelio de la infancia de Tomás, narra historias en las que el joven Jesús realizaba milagros que demostraban su poder divino, pero también su necesidad de aprender a controlar ese poder. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment.
Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Además de los milagros, estos textos apócrifos también retratan a un Jesús que enseñaba desde joven. En algunas narraciones se le ve enseñando a sus compañeros de juegos, mostrando una sabiduría mucho más allá de su edad. Este contraste entre la infancia y la divinidad de Jesús es un intento de humanizar su figura, mostrando que, incluso siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender a lidiar con su poder y propósito. Estas narraciones apócrifas, aunque no reconocidas como parte del canon oficial, son importantes para entender cómo las diferentes comunidades cristianas de los primeros siglos trataron de abordar el misterio de los años ocultos de Jesús. Para algunos, imaginar a un Jesús que realizaba milagros desde joven era una forma de reafirmar su divinidad. Para otros, estas historias servían para destacar su humanidad, mostrando que, al igual que nosotros, él también tuvo que aprender a manejar su poder y propósito. Independientemente de la veracidad de estos relatos, lo que permanece claro es que la infancia de Jesús es un campo fértil para la imaginación y la fe. La falta de registros bíblicos invita a los fieles a reflexionar sobre el misterio de la vida de Cristo y a considerar cómo su divinidad se manifestó a lo largo de su vida. Estos primeros milagros, reales o no, son un reflejo del deseo humano de ver lo divino en lo cotidiano, algo que más tarde se convertiría en un tema central en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público. Los años silenciosos de Jesús pueden interpretarse como un período crucial de autodescubrimiento, durante el cual se preparaba para su misión divina. Aunque era divino desde su nacimiento, Jesús aún tuvo que pasar por un proceso de crecimiento y aprendizaje humano. Esto se sugiere en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Este pasaje destaca la naturaleza paradójica de Jesús. Aunque hijo de Dios, todavía tuvo que aprender como cualquier ser humano. Este período de autodescubrimiento probablemente implicó muchas preguntas internas. Jesús sabía desde temprana edad que tenía un llamado especial, como lo demuestra su visita al templo a los 12 años, descrita en Lucas capítulo 2, versículo 49, cuando dijo: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sin embargo, incluso con esta conciencia temprana, es probable que Jesús pasara por un proceso de reflexión sobre cómo y cuándo debería comenzar su misión pública. La tradición cristiana cree que este período también fue un tiempo de preparación espiritual. Jesús probablemente pasó muchos momentos en oración, buscando orientación del Padre para los desafíos que vendrían, así como se retiraba a orar durante su ministerio, como vemos en Lucas capítulo 5, versículo 16, es probable que comenzara a cultivar estas prácticas mucho antes, durante los años silenciosos en Nazaret. Además, su preparación no fue solo espiritual, sino también práctica. Como carpintero, Jesús aprendió la importancia del trabajo manual, la paciencia y la responsabilidad. Estas cualidades serían esenciales en su vida pública, donde necesitaría manejar multitudes, enseñar a sus discípulos y enfrentar los desafíos del liderazgo espiritual. La vida simple en Nazaret, lejos de los grandes centros de poder, formó a un líder que valoraba la humildad y el servicio a los demás.
Este proceso de autodescubrimiento de Jesús nos enseña que el crecimiento espiritual y personal es un camino continuo, lleno de desafíos y preguntas. Jesús, siendo divino, podría haber comenzado su ministerio de inmediato, pero eligió pasar por un largo período de silencio, reflexión y preparación. Esto nos muestra que, incluso en nuestro propio camino, hay valor en los tiempos de espera, en los momentos de introspección y en la paciencia para prepararnos para lo que Dios tiene reservado para nosotros. La familia y las tradiciones judías desempeñaron un papel fundamental en la formación de Jesús durante sus años en Nazaret. José y María, ambos judíos devotos, ciertamente criaron a Jesús dentro de las costumbres y rituales de su fe. Desde muy temprano, Jesús habría sido introducido a las prácticas judías, como la observancia del sábado, las oraciones diarias y la participación en las festividades anuales, como la Pascua, una de las más importantes para el pueblo judío. La educación judía era central en la vida de cualquier niño judío, y Jesús no habría sido una excepción. Desde muy joven habría sido enseñado a leer y memorizar las Escrituras como la Torá, y a participar en los estudios con los rabinos de su comunidad. Esto es evidente en la profundidad de su conocimiento de las Escrituras, que demostró en varias ocasiones durante su ministerio, como cuando leyó y explicó un pasaje de Isaías en la sinagoga, descrito en Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. José, siendo carpintero, probablemente enseñó a Jesús el arte de su oficio. El trabajo manual era valorado en la cultura judía, y Jesús habría aprendido lecciones valiosas sobre la disciplina, la paciencia y la humildad al lado de su padre adoptivo. Esta conexión con el trabajo simple y cotidiano moldearía su mensaje futuro, donde constantemente hablaba sobre el valor del servicio, la humildad y la dedicación al prójimo. Además del papel de José, María también tuvo una influencia crucial en la formación de Jesús. La devoción de María a Dios, vista desde el momento de la Anunciación, cuando aceptó la misión divina sin dudarlo, ciertamente influyó en el carácter de Jesús. María, como madre, inculcó en Jesús el amor, la compasión y la empatía que más tarde demostraría en sus encuentros con los marginados y sufrientes. Estas influencias familiares y religiosas moldearon el carácter de Jesús, no solo como el Mesías, sino como un hombre profundamente conectado con las tradiciones de su pueblo. Jesús no rechazó su herencia judía, sino que la cumplió y la elevó, trayendo una nueva comprensión de la ley y los profetas. Él, que fue criado dentro de una familia humilde y devota, se convirtió en el Salvador que al mismo tiempo fue fiel a sus raíces y trascendente en su misión divina. Nazaret, la ciudad donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia y juventud, era una aldea modesta y poco respetada en su tiempo. En Juan capítulo 1, versículo 46, cuando Natanael es informado de que Jesús es de Nazaret, él responde, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Esta reacción refleja la visión general que las personas tenían de la ciudad. Nazaret era un lugar sin mucha importancia política o económica, alejado de los grandes centros de poder y de los eventos que marcaban la vida del pueblo judío. Crecer en un entorno tan simple y aislado pudo haber sido una de las experiencias más formativas para Jesús. En lugar de vivir rodeado de lujo o prestigio, creció entre gente común, enfrentando los desafíos de una vida humilde. Este contexto ciertamente influyó en su mensaje futuro, enfocado en los pobres, los oprimidos y los marginados. La sencillez de Nazaret permitió a Jesús comprender profundamente las dificultades y los anhelos de la gente, lo que más tarde se manifestaría en su compasión y enseñanzas sobre el reino de Dios.
Además de los desafíos económicos y sociales, Nazaret estaba situada en la región de Galilea, un área frecuentemente vista con desconfianza por los judíos más ortodoxos de Jerusalén. Galilea era conocida por su diversidad étnica y cultural, una mezcla de judíos y gentiles, lo que creaba tensiones y prejuicios. Al crecer en este entorno multicultural, Jesús pudo haber desarrollado desde una edad temprana una visión más inclusiva, algo que se reflejó en su ministerio cuando constantemente rompía barreras entre judíos y gentiles, como en su encuentro con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 7 a 26. Este contexto social también moldeó la percepción que las personas tenían de Jesús cuando comenzó su ministerio. Muchos de sus conciudadanos no podían creer que el Mesías pudiera venir de una ciudad tan insignificante. En Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando Jesús comenzó a enseñar en Nazaret, los habitantes de la ciudad se preguntaron, ¿no es este el carpintero hijo de María? Para ellos era difícil conciliar la figura del Jesús común, que había vivido entre ellos, con el Mesías prometido. A pesar de los desafíos y el prejuicio asociados con Nazaret, Jesús usó su origen humilde para enfatizar el mensaje de que el reino de Dios no se trataba de poder o prestigio, sino de servicio, humildad y amor. El hecho de haber crecido en una ciudad despreciada hace que la historia de su ascenso como el Salvador del mundo sea aún más poderosa, mostrando que Dios a menudo elige lo simple y marginado para realizar su obra. La educación de Jesús fue una combinación única de aprendizaje espiritual y trabajo práctico. Como todo niño judío de su época, habría sido educado desde temprano en las Escrituras. La Torá, los profetas y los escritos formaban la base de la educación religiosa judía, y Jesús, como cualquier niño judío devoto, habría memorizado grandes porciones de estas Escrituras. La importancia del estudio de la ley era central en la cultura judía, como se destaca en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que ordena, «Y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Sin embargo, más allá de este aprendizaje teológico, Jesús también fue formado en un oficio manual. Como hijo de un carpintero, habría aprendido desde joven las habilidades de la carpintería, un trabajo que requería paciencia, precisión y dedicación. Esta combinación de estudio espiritual y trabajo físico es importante para comprender la formación de Jesús. Trabajar con las manos y estudiar profundamente las Escrituras le dio a Jesús una perspectiva única sobre la vida y el valor del esfuerzo humano. La carpintería no solo era un medio de subsistencia, también enseñaba lecciones importantes que más tarde se reflejarían en sus enseñanzas.
El proceso de construir algo desde cero, de moldear la madera con cuidado y precisión, puede verse como una metáfora del trabajo espiritual que Jesús realizaría en su ministerio. Así como un carpintero da forma a la madera, Jesús daría forma a los corazones de sus seguidores, acercándolos a Dios. Además, la educación espiritual de Jesús no se limitó al aprendizaje pasivo. Como vemos en su visita al templo a los 12 años, descrita en Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47, Jesús también era activo en cuestionar y debatir con los maestros. Este episodio sugiere que Jesús no era solo un alumno, sino un participante activo en el proceso de aprendizaje espiritual, buscando comprender y profundizar su conocimiento de las Escrituras. Esta combinación de espiritualidad y trabajo práctico moldeó a Jesús como el Mesías que valoraba tanto la vida espiritual como el esfuerzo humano. No era solo un estudioso de la ley, sino alguien que comprendía las luchas y los desafíos de la vida cotidiana, algo que se manifestaría claramente en su mensaje de compasión, humildad y servicio. El tiempo dedicado tanto al estudio como al trabajo fue fundamental para prepararlo para la misión que estaba por venir. Los años silenciosos de Jesús en Nazaret probablemente estuvieron marcados por muchos momentos de soledad y reflexión. Como adulto, vemos en varios pasajes de los Evangelios que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, como se menciona en Lucas capítulo 5, versículo 16. Pero él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Estos momentos de soledad fueron cruciales para su conexión con el Padre y para la preparación espiritual que necesitaba para enfrentar los desafíos de su ministerio. Es posible imaginar que esta práctica de buscar momentos de soledad comenzara mucho antes de su ministerio público. Durante su juventud en Nazaret, Jesús pudo haber desarrollado el hábito de apartarse de las distracciones de la vida diaria para meditar y reflexionar. Nazaret, un pueblo pequeño y tranquilo, habría proporcionado el entorno perfecto para estas prácticas espirituales, permitiendo a Jesús conectarse profundamente con Dios antes de enfrentar los desafíos de su misión. Estos momentos de soledad no eran solo para descansar, sino para fortalecer su espíritu. La oración fue una parte central de la vida de Jesús, y podemos imaginar que utilizaba estos momentos para buscar orientación, fortaleza y claridad sobre su papel como el Mesías. En Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús dijo: «El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve hacer al Padre». Este versículo sugiere que, en sus oraciones, Jesús buscaba constantemente la voluntad de Dios, guiando cada paso de su camino. Además de la oración, estos momentos de soledad también pudieron haber sido tiempos de introspección. Jesús, siendo completamente humano, probablemente pasó por momentos de duda, de preguntas y de reflexión profunda sobre su misión y sobre cómo cumplir la voluntad de Dios en un mundo lleno de desafíos y oposición. Estos momentos de meditación no solo fortalecieron su conexión con el Padre, sino que también lo prepararon mental y emocionalmente para lo que estaba por venir. Estos tiempos de soledad y reflexión de Jesús nos enseñan sobre la importancia de buscar momentos de tranquilidad en nuestras propias vidas. Así como Él se retiraba a orar y meditar, nosotros también estamos llamados a encontrar tiempo para conectarnos con Dios en medio de la agitación de la vida cotidiana. Estos momentos de soledad son cruciales para el crecimiento espiritual y para fortalecer la fe. Al igual que lo fueron para Jesús durante sus años ocultos. La vida de Jesús en Nazaret es un ejemplo perfecto de humildad. A pesar de su divinidad, eligió vivir entre los más sencillos, trabajar con sus manos y experimentar la vida común. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, Pablo describe esta humildad diciendo que Jesús se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este acto de humildad es uno de los aspectos más profundos de la vida de Jesús, especialmente durante sus años silenciosos. Durante este período, Jesús no buscó reconocimiento ni gloria. Vivió en Nazaret, un pueblo pequeño y sin prestigio, trabajando como carpintero y compartiendo las dificultades y los desafíos de la vida común. Esta elección de vivir una vida sencilla y discreta refleja su carácter humilde, algo que se convertiría en una marca central de su ministerio posterior, cuando enseñó que los últimos serán los primeros, como se registra en Mateo capítulo 19, versículo 30. La humildad de Jesús no fue solo una cuestión de circunstancias, sino una elección deliberada. Pudo haber comenzado su ministerio mucho antes o haber revelado su divinidad de manera espectacular, pero prefirió vivir entre los humildes, aprendiendo las lecciones que la vida simple tenía para ofrecer. Este tiempo de humildad y sencillez fue una preparación para su ministerio, donde llamaría a sus discípulos a vivir de la misma manera, sirviendo a los demás y poniéndose en posiciones de servicio, en lugar de buscar poder o gloria. La humildad de Jesús también nos enseña sobre el crecimiento espiritual. Él, siendo divino, aún eligió pasar por un proceso de aprendizaje y crecimiento durante sus años en Nazaret. Esto nos muestra que el crecimiento espiritual no es algo instantáneo, sino un camino continuo. Así como Jesús aprendió la obediencia y creció en gracia y sabiduría, como se menciona en Lucas capítulo 2, versículo 52, nosotros también estamos llamados a crecer continuamente en nuestra fe y comprensión. Esta humildad divina nos desafía a repensar lo que significa ser verdaderamente grande a los ojos de Dios. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza está en la humildad, en el servicio y en la disposición para aprender. Sus años ocultos en Nazaret son un testimonio de este crecimiento espiritual, que culminaría en su vida pública, donde enseñaría que el mayor en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás. La exclusión de los textos apócrifos de las escrituras canónicas sigue siendo un tema de curiosidad y debate hasta el día de hoy. Estos textos, que incluyen relatos de la infancia de Jesús y otros eventos no mencionados en los evangelios, fueron escritos por varias comunidades cristianas en los primeros siglos, pero no fueron aceptados como parte oficial de la Biblia. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué se dejaron fuera estos textos? La formación del canon bíblico, que incluye los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue un proceso que tomó siglos. Los primeros cristianos tenían muchas narrativas diferentes sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, y algunos de estos relatos no estaban alineados con la tradición que los líderes de la Iglesia creían que era la más fiel a las enseñanzas originales de Cristo. Textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la infancia de Santiago, que relatan milagros y eventos extraordinarios durante la juventud de Jesús, fueron considerados en gran parte como exageraciones o intentos de llenar los vacíos que dejaron los evangelios canónicos. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Además, muchos de los textos apócrifos presentaban una visión de Jesús que no se alineaba con la teología que la Iglesia estaba estableciendo. Algunas de estas historias enfatizaban aspectos de la divinidad de Jesús de manera que parecía contradecir su humanidad, mientras que otras presentaban enseñanzas místicas que se alejaban de los principios fundamentales de la fe cristiana. Por estas razones, la Iglesia primitiva decidió que estos textos no debían formar parte de las escrituras oficiales, que servirían como base para la formación de las doctrinas cristianas. La exclusión de estos textos también plantea preguntas sobre la autoridad de las Escrituras y sobre cómo se tomaron las decisiones teológicas en los primeros siglos. La formación del canon bíblico no fue un proceso simple o lineal, sino que implicó debates intensos y la necesidad de discernir qué textos serían más útiles para guiar la fe de los cristianos. En última instancia, la Iglesia buscó formar un conjunto de textos que reflejara de manera más clara y coherente la vida y las enseñanzas de Jesús. A pesar de su exclusión, los textos apócrifos continúan siendo una fuente de curiosidad e investigación para eruditos y teólogos. Nos ofrecen un vistazo a cómo las primeras comunidades cristianas lidiaban con los vacíos que dejaron los evangelios canónicos y cómo diferentes comunidades intentaban entender el misterio de la vida de Jesús. Aunque no son aceptados como parte de la Biblia, estos textos nos ayudan a comprender mejor el proceso de formación de las doctrinas cristianas y la diversidad de interpretaciones sobre la figura de Jesús a lo largo de los siglos. A los 30 años, Jesús finalmente emerge de los años de silencio y comienza su ministerio público con un gesto de profunda importancia: su bautismo. Este momento marca una transición definitiva en su vida, donde deja la vida privada en Nazaret y asume su papel público como el Mesías. El bautismo de Jesús, realizado por Juan el Bautista, se describe en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, donde Jesús baja al río Jordán y es bautizado. En ese momento los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo proclama: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este acto de bautismo tiene un significado profundo. Jesús, siendo sin pecado, no necesitaba arrepentimiento ni purificación, pero eligió ser bautizado para identificarse con la humanidad. Al ser bautizado, Jesús no solo reafirma su misión de salvar a la humanidad, sino que también nos enseña sobre la importancia de la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. Su bautismo es un modelo para todos los cristianos, simbolizando el comienzo de una nueva vida comprometida con Dios. El bautismo también marca el inicio de los desafíos que Jesús enfrentaría durante su ministerio. Inmediatamente después de ser bautizado, es conducido por el Espíritu al desierto, donde enfrenta la tentación durante 40 días y 40 noches. Este evento se describe en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, donde Satanás tienta a Jesús en varias ocasiones, pero él responde con firmeza, citando las Escrituras y resistiendo la tentación. Este episodio es un momento crucial que demuestra la resiliencia espiritual de Jesús y su total compromiso con la voluntad del Padre. El inicio del ministerio público de Jesús también es el punto en el que comienza a reunir discípulos a su alrededor, aquellos que lo seguirán y aprenderán directamente de sus enseñanzas. Comienza a predicar sobre el reino de Dios y a realizar milagros que confirman su autoridad divina.
En Juan capítulo 2, versículo 11, vemos su primer milagro en Caná de Galilea, donde transforma agua en vino durante una fiesta de bodas. Este milagro es el primer signo público de que Jesús está cumpliendo su papel como el Hijo de Dios, revelando gradualmente su verdadera naturaleza. El bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio público no son solo eventos históricos, sino también momentos llenos de simbolismo espiritual. Nos enseñan sobre el poder de la obediencia, la importancia de la preparación espiritual y la resiliencia frente a las tentaciones. Estos primeros pasos de Jesús en su vida pública son los cimientos sobre los cuales se desarrollará todo su ministerio, culminando en su sacrificio en la cruz y en la victoria de la resurrección. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, como se narra en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Este episodio, conocido como la tentación en el desierto, es uno de los momentos más significativos de su vida, ya que demuestra su total dependencia de la palabra de Dios y su resistencia a las tentaciones mundanas. Durante 40 días, Jesús ayunó y enfrentó las seducciones de Satanás, quien intentó desviar a Jesús de su misión. Sin embargo, en cada tentación, Jesús respondió con firmeza y sabiduría, citando las Escrituras y permaneciendo fiel a su propósito divino. Este periodo de prueba en el desierto preparó a Jesús para los desafíos que enfrentaría a lo largo de su ministerio. Pasó por la experiencia de la tentación humana, pero sin pecar, mostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible confiar plenamente en Dios. Al rechazar el poder y las riquezas que Satanás le ofreció, Jesús reafirma que su reino no es de este mundo, sino un reino de justicia, amor y verdad. Después del desierto, Jesús comenzó a predicar abiertamente, y una de sus primeras grandes enseñanzas fue el Sermón del Monte, registrado en Mateo, capítulos 5 al 7. Este sermón se considera la base ética del cristianismo, donde Jesús explica los valores del reino de Dios. Las bienaventuranzas, que abren el sermón, son una inversión de las expectativas humanas, ya que exaltan a los humildes, los mansos y los que sufren por la justicia, prometiéndoles las bendiciones del reino de los cielos. A partir de este momento, el ministerio de Jesús comenzó a tomar forma y comenzó a sanar a los enfermos, expulsar demonios y enseñar sobre el amor de Dios. Sus milagros no fueron solo demostraciones de poder, sino señales de que el reino de Dios estaba presente entre las personas. En sus parábolas, Jesús reveló los misterios del reino de una manera accesible, usando historias simples que resonaban con el público. Parábolas como la del Hijo Pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, ilustran el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar a quienes se arrepienten. El camino de Jesús hacia la cruz estuvo pavimentado con desafíos y oposiciones. Muchos de los líderes religiosos de la época se opusieron a sus enseñanzas que desafiaban su legalismo y el statu quo. Sin embargo, Jesús permaneció fiel a su misión hasta el final. En Juan capítulo 19, versículo 30, sus últimas palabras en la cruz fueron: «Consumado es». Con estas palabras completó su obra de redención, ofreciendo su vida como el sacrificio final por los pecados de la humanidad. El camino de Jesús, desde la tentación en el desierto hasta la cruz, nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la resistencia espiritual y el amor incondicional. Su viaje estuvo marcado por desafíos, pero permaneció fiel a la voluntad del Padre en cada paso. Su muerte y resurrección no solo cumplieron las profecías, sino que también abrieron el camino para la salvación de toda la humanidad, ofreciéndonos la esperanza de la vida eterna con Dios.